Contamos con Sergio Andrés Cabello, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja, investigador en diversos proyectos nacionales que abarcan la sociología de la educación, la estructura social o las identidades colectivas, y autor de una amplia cantidad de publicaciones científicas. Y además insomne perdido, yo que lo conozco porque está todo el día trabajando. La verdad es que es una pasada lo de Sergio. Y también contamos con Joaquín Giro Miranda, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid, doctor por la Universidad de La Rioja, titular de Sociología en el Departamento de Ciencias Humanas de la UR, y que como investigador ha coordinado 9 publicaciones y es autor o coautor de 13 libros, pues también casi nada. Bueno, como decía, ambos son los responsables del apartado sociológico del trabajo. Por supuesto, abriremos también tras sus exposiciones un turno de debate y de preguntas. Y bueno, una de las cosas, sin querer entrar en la profundidad, que ellos nos van a explicar perfectamente. Puedes entrar, ¿eh? Bueno, no, que me ha llamado mucho la atención, ¿no? La casi unanimidad con la amplísima muestra de encuestados, casi 500 personas, lo que es una barbaridad para un trabajo de este tipo, que casi unanimidad con la existencia del cambio climático, ¿no? Bueno, como decía, vamos con los dos sociólogos que seguro nos van a contextualizar perfectamente qué piensan nuestros viticultores, enólogos y bodegueros sobre este asunto del cambio climático. Así que, Sergio, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, querido Alberto, por tu presentación. Como has podido ver, la intención de nosotros de cortar el tiempo era tener más tiempo para los sociólogos, que no solemos tener estas oportunidades tan maravillosas de ocupar tanto tiempo. Bueno, ahora fuera bromas, muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Yo quiero empezar muy rápidamente, porque la parte que nos corresponde a nosotros, tanto a Joaquín como a mí, pues agradecer a Maripaz Diago, que ella es la verdadera culpable de este estudio. Ella es muy humilde y me va a decir que no. Me está diciendo no. Como cantaba y muy buen house, pues sí. Entonces yo lo tengo que decir porque la ideóloga de este proyecto, la responsable, la que tuvo la idea, fue ella. Ya nosotros nos dijo hace 1 año y medio, creo recordar, allá en enero de 2018, tengo esta idea. Nosotros, como no sabemos decir que no, pues dijimos sí. Y aparte, además, es un estudio muy novedoso, como venimos comentando a lo largo de la mañana, y evidentemente lo que significa para un territorio como el nuestro, ¿no? Y para un sector como el vitivinícola. Además, yo quiero agradecer especialmente al resto de compañeros y compañeras, tanto Joaquín como yo, del estudio. Ahí está Liar Ponque y Nuria Pascual, que han estado esta mañana con sus intervenciones fantásticas. También a Javier Zúñiga, que fue responsable de buena parte del trabajo de campo. Quiero hacer especial mención a Enrique Ramalle, que está aquí además con nosotros porque ha colaborado en todo el análisis estadístico, que nos ha servido además de gran ayuda porque él es uno de los principales expertos que tenemos en esta región. Y especialmente dentro del proyecto quiero dar las gracias a una persona que es fundamental para nuestro proyecto, como es Carmen Bengoechea, que no sé dónde está, creo que se habrá ido también por ahí abajo, porque ha sido un elemento determinante dentro del proyecto. Y, por supuesto, a Alberto Gil y a Gonzaga por haber estado con nosotros aquí y a Alberto por haber aceptado presentar esta jornada. Y a todos ustedes, como hemos dicho, por venir, y a los que nos están viendo nos van a ver cuando la grabación sea colgada en el canal de YouTube de la Universidad de La Rioja. Tenemos redes sociales dentro del proyecto, como pueden ver aquí, así que si queréis tuitear, hastear, hay un hashtag que es adaptación con acento CC, mayúsculas CC, que si lo queréis poner, hacer fotos, mías no, Joaquín sí, más, pero mías no. Entonces, evidentemente, podéis hacerlo, porque se agradece además la difusión y la visibilidad de los proyectos de estas características. Y sobre todo, especialmente, queremos dar las gracias, y esto lo decimos como todo de corazón, y ya lo ha dicho Maripaz esta mañana, a todos los agentes del territorio que han participado en este estudio. Como ha dicho Maripaz, han sido 481 encuestas, luego contaremos un poco la metodología. Es una barbaridad dentro de lo que es una muestra de estas características, en un territorio como el nuestro, y la verdad es que nos hemos encontrado una respuesta tan positiva, una disposición a colaborar con el mismo, que no solo podemos dar las gracias. La gente tiene ganas de contar su opinión, su visión, su percepción. A veces nosotros, los sociólogos, no voy a hablar del resto de investigadores, pero los sociólogos solemos hablar, bueno, tal, lo que dice la sociedad, los ciudadanos.
Pero es fundamental que tengamos estos datos, estas visiones. Como decimos, para nosotros es fundamental agradecer de nuevo la colaboración, la disposición que hemos visto en todo el sector, en todos los agentes. Nos hemos pateado toda la denominación de origen Rioja en estos meses. Hemos estado por casi todos los municipios, como contaremos ahora. Han sido muchas encuestas, ahí está Javier Zúñiga, que ha hecho buena parte del trabajo de campo, y evidentemente tenemos que ser muy agradecidos porque es necesario que, como decía Alberto, ¿no?, también tengamos esos datos, esa visión. El estudio no termina ahora lo contaremos, seguimos todavía y habrá más resultados, como decía Maripaz. Nosotros, dentro de nuestra metodología, solemos funcionar con metodologías cuantitativas, hacer encuestas. Ahora Tezanos metió un gol con la del CIS. Y también solemos funcionar con metodologías cualitativas. Hoy vamos a presentar una primera aproximación de los datos cuantitativos de esa encuesta, porque verdaderamente tenemos indicadores y cruces para parar un tren, perdón por la expresión. Y luego tenemos un estudio cualitativo donde lo que hacemos es analizar el discurso y el relato. El dato está muy bien, como decía Alberto, vamos a ver una serie de cuestiones, de unanimidades en relación al cambio climático. Pero a nosotros, como sociólogos, nos interesa ese discurso, ese relato, en el cual nos cuentan esa visión. Entonces, como ha dicho Maripaz anteriormente, el estudio va a estar colgado los principales resultados y vamos a poder ver ese relato. Bueno, vamos a empezar, yo no me quiero tampoco ir de tiempo, pero lo que nos preguntábamos cuando hicimos este trabajo es cómo percibían los diferentes agentes del sector, tanto viticultores como vitivinicultores, enólogos, etcétera, y otros agentes, ese cambio climático, cómo lo valoraban y cuál es el impacto en su actividad y cuál era su grado de concienciación. Tengan en cuenta que las cuestiones sobre cambio climático, ¿verdad, Joaquín?, no han sido muy estudiadas a nivel de opinión pública, exceptuando ahora, que es cuando están empezando. Perdona que te interrumpa un momentico. Sí, no, es porque si no se queda entre los agradecimientos y el buenos días, pues se queda él solo, ¿no? Es por lo siguiente. Yo me he leído varias tesis doctorales buscando precisamente todos los aspectos sociológicos acerca de si podía haber algún dato que nos hablara de cómo percibían el cambio climático, pues no sé, de otras denominaciones de origen o si entre la población que se dedica precisamente a la viticultura podría existir algún dato que nos avanzara un poquito para poder comparar. Pues bueno, después de haber leído numerosas tesis, no digo cuántas porque si no ustedes pensarán que soy un lector impenitente y no lo soy, pues descubrí que no existe nada, que existen algunos estudios en Inglaterra que además ahora, precisamente porque les beneficia el cambio climático, están muy interesados en la percepción que puedan tener los agricultores, pero es muy poquitos datos los que dan. Los que he encontrado aquí en España, y principalmente relativos a La Rioja, siempre anotan al final un poquito de que opinan algo y son personas mayores de 45 años, con un nivel de estudios tal, y punto. Era todo lo que encontraba. Por lo tanto, quiero además significar la importancia de este estudio porque por primera vez en nuestro país, y yo creo que a nivel europeo incluso no encontraremos con la intensidad con la que vamos a manejar los datos, otro igual, otro parecido como este que afortunadamente la Fundación Biodiversidad ha tenido a bien llevarlo a cabo. Y ahora sí te dejo. Gracias, Joaquín. Pero incluso, como decía Joaquín, que es cierto que dentro del ámbito del vitivinícola, exceptuando Francia, como decía Maripaz, no hay en el conjunto de España, no hemos encontrado, como bien decía, incluso a nivel general, yo creo que, por ejemplo, aquí está Alberto, que trabaja en los medios de comunicación, que es periodista, ahora hemos empezado a ver estudios, eurobarómetros. El otro día sacaba El País un estudio sobre la percepción de los europeos y las preocupaciones, y aparecía el medio ambiente, el cambio climático por primera vez. Hemos asistido también en los últimos meses a las protestas estudiantiles contra el cambio climático, a la demanda de una intervención sobre el cambio climático, pero en la agenda pública así de estas maneras nunca ha estado. Por eso creo que la pertinencia y la visión que tuvo Maripaz para poder hacer este estudio, para poder plantearse este estudio, evidentemente es muy significativa, porque como decíamos, no se les había preguntado, no se os había preguntado a vosotros y a vosotras qué es lo que opináis y qué está pasando. De hecho, nosotros que estuvimos haciendo trabajo de campo, cuando nos metíamos por las viñas y cogíamos al señor en el tractor, el señor del tractor siempre nos decía, no, yo te lo cuento. Y es verdad, te lo contaba y estaba deseando contarte lo que estaba pasando, como vamos a ver en estos datos. Bueno,
Como decíamos, tenemos un par de fases, una fase que ya hemos comentado, cuantitativa y cualitativa. Hemos hecho el estudio en La Rioja, por supuesto, Navarra y País Vasco, y en 67 municipios. Sí que quisimos hacer una distribución de la muestra lo más extensa posible a nivel municipal, que no se quedase solamente en unos pocos puntos de muestra, sino que pudiésemos abarcar el mayor número de municipios posibles. Es decir, obviamente, y aquí si no Enrique luego me echará la bronca, no es representativo por el número de encuestas por municipios, obviamente, pero no hemos hecho 30 encuestas en San Asensio, 40 en Haro y 70 en La Guardia. No, el estudio comprende 67 municipios y tiene un margen de error y un nivel de confianza suficiente estadísticamente. Simplemente para que comparen, el estudio que hizo el CIS sobre proyección de resultados electorales lo hizo sobre 295 encuestas aquí en La Rioja y el margen de error era del 6%. Claro. Y 15 municipios de muestra. Y 15 municipios de muestra. Es decir, y sin embargo es muy representativa a nivel nacional. No se puede extrapolar ese dato a nivel regional. Nosotros sí que creemos que con este margen de error y el nivel de confianza es suficiente para determinar que las respuestas que nos han dado los agricultores están son reales y no se alejan de la percepción que tienen realmente los viticultores acerca del cambio climático, ¿no? Les quiero dar otro dato. El estudio estaba previsto inicialmente en 400 encuestas. Lo que pasa es que el trabajo de campo, por decirlo así, encontrábamos tal aceptación que nos era prácticamente imposible dejar de hacerlo. Es decir, había que cerrar, por supuesto, en un momento determinado, pero el estudio estaba planificado a 400 encuestas. Con lo cual, si hubiésemos seguido haciendo encuestas, hubiésemos tenido una muestra todavía mucho más amplia, porque la respuesta fue muy positiva. Tenemos una segunda fase cualitativa que decíamos anteriormente, referida a lo que es el relato, el discurso sobre el cambio climático. Hemos hecho 30 entrevistas en profundidad, hemos realizado 2 grupos de discusión, estamos en ese proceso. Este es un análisis también muy complejo y habrá resultados posteriormente que se combinarán precisamente con este estudio cuantitativo. Tenemos el dato, ahora queremos que nos cuenten su discurso, su relato. No teníamos tampoco una serie de elementos para hacer una muestra, es decir, porque por ejemplo el CIS puede coger el INE y hacer una muestra, pero aquí tuvimos que ser un poco aleatorios. Y realmente, como pueden ver en esta diapositiva que voy a poner, van a ver ustedes cómo tenemos diferentes variables sociodemográficas. Por ejemplo, están aquí Rioja Alta, Rioja Oriental, País Vasco, Navarra, lo van a tener también todo disponible, no hace falta que lo contemos. Hemos utilizado también, hicimos una cuestión que es la zona de impacto del cambio climático, que ahora me detendré un segundito. La actividad, quisimos sobre todo ver la gente que estaba más en el terreno, es decir, el viticultor, por eso hay una sobrerepresentación de la muestra. Y también otra variable que utilizamos fueron los años de actividad. ¿Qué quiere decir esta zona de impacto de cambio climático? Nuestras compañeras, Lía y Maripaz, su primer mapa que hicieron nos dio la clave de decir, tenemos una serie de zonas donde ha sido más importante el cambio climático. Y lo que hicimos fue categorizar los diferentes municipios de la denominación de origen en función si había tenido máximo, medio o menor. Fíjense, había más municipios donde el cambio climático había sido potente. De hecho, en Rioja Alavesa ningún municipio lo podíamos categorizar como de menor dentro de las categorías que nos significaron ellas. Con lo cual, esta es una variable que luego, a la hora de nosotros analizar, junto con Enrique, estos datos que tenemos, va a ser determinante, porque vamos a ver, en ese sentido, en qué municipios, si los municipios que han tenido mayor cambio climático tienen una mayor percepción o concienciación, que igual no, ojo, que no lo podemos decir todavía. Estos son los mapas que ellas nos hicieron, y aquí están los puntos de muestra, que es lo que nos ha comentado antes Maripaz y Lía. Y también insistir en esas variables. Tenemos más variables que podemos utilizar. La variable de género, no tenemos muchas mujeres en el sector. De hecho, la mayoría de las mujeres son enólogas. También hay que decirlo. Es decir, en el ámbito de las agricultoras y viticultoras existen, por supuesto, pero no encontramos... Hay un sesgo ahí de género. Es verdad que no las encontramos trabajando en el campo, porque nosotros hacíamos las encuestas en el campo, no íbamos a los domicilios, ¿no? Y es posible que agricultoras que posiblemente trabajen también en el campo, por suerte o por mala suerte, no las encontramos, ¿no? Por eso la representación es pequeña. Pero sí que es importante el tema de los años de actividad, ¿no? Los años de actividad que son todo personas
viticultores o vinicultores que han trabajado más de 10 años. Por eso está la muestra presenta que hay como una sobrerepresentación, pero es que es real, es real, ¿no? Las personas que hemos encontrado trabajando llevaban más de 10 años trabajando en esa actividad de vitivinicultura. Lo mismo tenemos el tema de las edades, ¿no? Las edades que aparecen ahora mismo en la muestra, que básicamente son entre 30 y 64 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el relevo generacional no se está produciendo, o por lo menos que el relevo generacional se está dando muy lentamente. De hecho, el otro día creo que La Rioja publicaba un artículo en portada sobre esta cuestión de la pérdida de un tercio de los agricultores en los últimos 10 años. No me acuerdo, Alberto, ¿me puedes corregir? Sí, un tercio, y de hecho el joven agricultor es hasta 45 años. Claro. La juventud se va alargando. Entonces, aparte de eso, también es interesante porque, como dice Joaquín, nos da una fotografía de nuestro sector y especialmente de los viticultores y viticultoras. Es decir, es un escenario interesante el que también nos está mostrando. Y como decía él, también nos lo contaban también los viticultores, sobre todo. Si es que ya no hay jóvenes en el medio rural, no hay jóvenes dedicándose a la agricultura, a la viticultura, los hay, pero cada vez hay menos. Y también hemos utilizado la variable nivel de estudios, que luego también veremos que tampoco va a ser una variable tan determinante como en algunas cruces que ya hemos realizado, que profundizaremos, y lógicamente pues esto nos muestra también una gran disparidad, una gran diversidad. Bueno, hay una variable que sí creo que es fundamental, y es por esos estudios que les señalaba antes que había leído de tesis doctorales, hablaban de agricultores con niveles de estudios básicos. Aquí, si se dan cuenta, si sumamos tanto en el nivel de estudios secundarios como la formación profesional, son prácticamente el 50%. Y aparece también casi un 20% de personas con estudios universitarios. Es decir, el nivel educativo de nuestros vitivinicultores es mucho más alto que lo que había sido en esos estudios que ya digo que hacen referencia al relato de otras zonas de producción vitivinícola y sobre todo a estudios en Inglaterra, ¿no? Y por lo tanto, para mí me sorprendió, ¿no?, que tuvieran un nivel educativo muy superior al que se esperaba que, por lo que ocurre, por ejemplo, en zonas de Castilla-La Mancha, ¿no? Aquí en La Rioja realmente contamos con una población vitivinicultora que tiene niveles educativos por encima de la media española, ¿eh? Así que... Bueno. Tengan en cuenta que la muestra está también incluida todo lo que son vitivinicultores, enólogos, es decir, es una muestra del conjunto, pero sí que es verdad que entre los viticultores jóvenes encontrábamos gente que se había formado incluso a nivel universitario y en la formación profesional, es decir, ya eran personas que habían entrado en unas dinámicas, evidentemente en las personas más mayores, y además eso cuando en las reuniones de equipo que teníamos al principio del estudio, hicimos mucho hincapié en que queríamos saber también ese relato, ese discurso y esa opinión de las personas mayores, que son las que nos pueden dar una visión de conjunto, ¿no? Y eso es importante porque lo veremos, como decíamos, en la cualitativa. Dicho esto, de esta muestra que hemos hecho, que hemos realizado, insisto, no teníamos los datos de cuántos viticultores tiene Rioja y de sus características de edad, de nivel de estudios, para hacer una muestra como pueda ser a través de unos datos del INE. No teníamos esos datos, era un poco aleatorio porque no había otro remedio. Pero, perdón, dicho esto, me van a permitir que yo soy muy musiquero, los que me conocen lo saben, y yo voy a hacer un tópico, voy a hacer referencia a Bob Dylan, que soy muy fan, y ese es de Times They Changing, evidentemente, pues no, ya sé que soy tópico, o si quieren puedo hacer referencia a Juego de Tronos, también que está muy de moda, como lo saben ustedes. Winter is Coming no, pero otra cosa, como han visto, como han dicho Lía y Maripaz, perdón por la banalización, está viniendo, ¿no? Y evidentemente nuestros agricultores, viticultores, enólogos y demás nos lo han transmitido. Decía Alberto la gran uniformidad en el dato, ¿no?, en la impresión. Y es que, fíjense, solamente un 1,7% de nuestros encuestados puede categorizarse de negacionista del cambio climático. Es decir, Donald Trump lo tendría aquí complicado. Sí, y bueno, lo tendría complicado también el primo de Rajoy, pero es significativo que haya una duda del 7,7%, porque nuestros agricultores están a pie de tierra, ¿no? Y por lo tanto sí que conocen efectivamente, o por lo menos han asumido que esto no es un fenómeno esporádico, estacional, de un momento dado, de un momento determinado, como ese 7,7, que sí ofrecía dudas porque decía, bueno, siempre ha ocurrido cosas raras, pero
el que el 90% digan no, esto no es unas cosas extraordinarias que han ocurrido este año, la helada de entonces, la precipitación del otro año, la sequía de este otro. No, esto es que se debe al cambio climático. Por lo tanto, esa concienciación, ¿no?, de que el cambio climático, la creencia, de que ha llegado y que está aquí, bueno, es un hecho. Es un hecho porque además realmente es un dato que nosotros, a la vez que íbamos haciendo el trabajo de campo, y creo que cuando íbamos y ahí está Javier, que nos lo puede también contar, pensábamos que la percepción de gente que iba a tener una visión de duda o más negativa iba a ser mayor, como hipótesis. Es decir, al final, como bien decía Joaquín, y eso lo veremos en el relato, al final hay gente que nos ha comentado, estos son ciclos de la naturaleza, ahora viene para acá, luego viene para allá, esto ha pasado siempre, como decía Joaquín. Sin embargo, nuestra sorpresa fue cuando nos metimos en los datos, que el dato fue tan concluyente como que como de 9 de cada 10 encuestados decían que sí, que hay cambio climático, pero hay todavía datos más significativos. Bueno, por zonas, esto es uno de los cruces que hemos realizado. Hemos visto también que se corresponde con lo que nos han contado Lía y Maripaz, que evidentemente es lo que queríamos. En el País Vasco, en la Rioja Alavesa y en la zona de Navarra, hay una mayor percepción de ese cambio climático, que se han visto más afectados. Es decir, la Rioja Oriental, lógicamente, ha sido siempre un territorio más seco, un territorio más árido. Hay la percepción, aunque son percepciones todas muy altas, evidentemente, como pueden ver en el dato, pero este es solamente un indicador, un pequeño ejemplo, que nos lleva a eso que hemos dicho anteriormente. Sí, pero resulta curioso, ¿no?, que precisamente la zona oriental, que es donde más ha incidido el cambio climático, sin embargo es donde la creencia en el cambio climático es menor, ¿no? En el conjunto, aún siendo todas muy altas, pero que haya sido la menor, tendría que haber sido en todo caso Rioja Alta o País Vasco los que podían haber dicho no. Aquí... Es que en el País Vasco, fíjense en el dato, es un 98%, es decir, se han visto muy afectados, como nos han contado Maripaz y Lía en los datos. Esa es la variable territorio, como decíamos, y es curioso además también que la mayor creencia está entre los vinicultores, es decir, entre los enólogos. Aquí vamos a ver un elemento que me comentaba Alberto también ayer hablando, porque tengan en cuenta que, claro, no es lo mismo la visión del viticultor que la visión del enólogo, que la visión que lo vamos a ver también en estos datos. Pero sí que es verdad que los enólogos van viendo también esa percepción muy claramente. ¿Cuánto tiempo hace que nuestros encuestados perciben el cambio climático? Hombre, evidentemente me dirán, Sergio, Joaquín, aquí la edad, los años que llevan dedicados a esto, pues tiene que influir. Bueno, pues fíjense, más del 70% están percibiendo el cambio climático desde hace más de 6 años. No es un tiempo, no es poco tiempo, ¿eh? Es decir, es un tiempo muy elevado ya. No estamos hablando de un periodo de 5 años, no estamos hablando igual de estos 5 o 4 años que han sido mucho más variables en relación al clima, sino que ya nos están diciendo gente que incluso el 31,4%, 1 de cada 3, lo perciben desde hace más de 10 años. Yo, si soy sincero, desde mi experiencia personal, yo hace más de 10 años yo creo en el cambio climático, que existe, pero no me hubiese atrevido a hacer una percepción de estas características, personalmente yo. Pero, sin embargo, aquí este dato nos parece muy ilustrativo. Sí, no, la suma, si se dan cuenta, la suma de los de más de 6 a 10 años con los de más de 10 años nos está hablando de que realmente no es una cuestión de que ahora tiene más publicitación en los medios el cambio climático, sino que realmente la percepción venía de mucho antes de que se hiciera realmente algo tangible en los medios y que por lo tanto uno lo ve en televisión y dice, bueno, ¿y los polos se están derritiendo? Sí, bueno, todo eso podría ser para los que llevan entre 1 y 5 años con esa concepción, los que han estado realmente pendientes de los medios o de lo que decían los medios. Pero realmente que más de 6 años, de 6 a 10, perdón, y más de 10, la suma son un 70%. El 70% de nuestros vitivinicultores realmente llevaban mucho tiempo ya sospechando que efectivamente el cambio climático estaba aquí. Seguramente, además, de ese 21,5%, que Enrique luego me puede decir que no, porque podremos descontar de aquí la gente que es más joven, porque evidentemente son gente que la ha percibido tal, con lo cual aquí evidentemente en ese grupo estarán estos jóvenes que llevan menos tiempo en la actividad. Nos parece significativo, esto es como cuando tú hablabas con tu padre o con tu abuelo, que yo soy de Sierra, y te decían, hay menos bichos que antes, hay menos animales, cambian ciertas cosas, algo pasa, ya lo iban percibiendo y te lo dicen. En el trabajo cualitativo que estamos realizando, estamos terminando, esto sale muy claramente, el discurso, ese relato de algo estamos viendo, esto no es lo mismo que antes, ya lo decía Bob Dylan, ¿no? Como he dicho antes, pues esto no es lo mismo que antes, ¿no? Y eso va a salir muy bien también ahí.
La preocupación por el cambio climático y por la actividad en general, esto lo sacamos de una encuesta europea bastante potente. Algunas preguntas las hemos hecho ad hoc nosotros, el equipo de investigación, porque además todo el equipo de investigación ha colaborado en la elaboración de esta encuesta, pero revisamos también las encuestas que se habían hecho a nivel de opinión pública en el ámbito europeo sobre cambio climático. Hay algunas muy interesantes, especialmente en el ámbito anglosajón. Y preguntamos por cuál era su preocupación por el cambio climático en general, es decir, se están derritiendo los polos, bueno, eso lo estoy viendo, yo, no me toca, porque yo no estoy en Noruega o en Finlandia, pero realmente me toca la actividad. Bueno, pues aquí tienen las diferencias. Es significativo que hay alguna pequeña diferencia, porque, por ejemplo, hay una preocupación un poquito ligeramente más por lo que es en general que por la actividad, siendo en los dos casos elevada, siendo en los casos elevada. Sí, no, yo siempre cojo, porque buscamos como término intermedio algo que sea entre bastante y poco. Y por lo tanto, bastante y mucho yo lo suelo sumar, ¿no? O por lo menos a la hora de hacer el análisis. Y realmente, si contemplamos tanto mucho, bastante en términos de actividad, es que realmente hay una preocupación actual, inmediata, sobre las actividades que se están llevando a cabo. Porque es verdad que aparece como bastante únicamente el tema de la preocupación por el cambio climático, pero realmente es que está unido a la actividad. No hay una separación. De hecho, ya ves, los márgenes son muy pequeños y sumando también el mucho, bastante respecto al cambio climático es prácticamente lo mismo que la actividad, ¿no? Podemos destacar también los pocos encuestados y encuestadas que se sitúan en los valores negativos, por decirle así, de poco o nada. Realmente, si se fijan, no llegan al 6% en ninguno de los dos casos. Es decir, la preocupación existe. Luego tendremos también que delimitar y veremos algunos indicadores más. No les vamos a mostrar todos los indicadores que tenemos, pues luego lo comentaremos porque hay algunos datos que también son muy importantes que no hemos sacado aquí hoy, porque si no Alberto me iba a reñir que iba a estar aquí hasta las 5 de la tarde y entonces no va a ser cuestión. Pero como decíamos, hay algunos indicadores que tampoco tenemos hoy aquí, pero que van a estar. Pero fíjense, hay muy pocas personas que no muestran preocupación. Alguien me puede decir, legítimamente nos puede decir desde el escepticismo, hombre, claro, no voy a ser yo el que diga que no me preocupa el cambio climático, me haces una encuesta, lo políticamente correcto, ¿cómo voy a decir yo que no me preocupa? Bueno, luego veremos algunos indicadores que nos muestran también dónde quedan esas cuestiones y evidentemente para eso está la cualitativa, porque ahí es donde nosotros, claro, una encuesta, es una foto fija, son 50 dice en blanco, 50 dice en negro, pero realmente luego el relato, el discurso nos lo van a dar. Pero insisto, nosotros queremos destacar que como de la misma forma que había una unanimidad prácticamente general de que hay un cambio climático, queremos destacar que el grado de preocupación poco o nada es muy reducido, es decir, a la gente le preocupa mucho. Bueno, en ese sentido también, algún cruce que hemos realizado ya con Enrique nos dice que son los encuestados más jóvenes, es decir, los encuestados menores de 29 años tienen 3,57 veces más grado de preocupación por el cambio climático. Esto lo veremos en más variables, porque evidentemente es donde vamos a ir cruzando datos. Claro, los más jóvenes seguramente tengan otro tipo de visión, lo vamos a ver también en el estudio cualitativo, pero es importante ver cómo no funcionaba la variable estudios, en ese sentido, como nivel de estudios no tenía porque hay gente que puede decir, bueno, claro, hay gente que ha estudiado, gente que no ha estudiado, no, era la variable edad la que nos daba aquí un poco más o nos puede dar un poco más la clave. Pensando además, como nos decía Enrique, que como hay una anonimidad tan grande en casi todos los datos, como vamos a ver, tampoco tenemos mucho margen para encontrar variables significativas o factores que puedan discriminar, más allá de los que estamos comentando por encima. No, irá simplemente a apostillar lo que señalabas sobre las personas más jóvenes. Hay que tener en cuenta que son los que tienen todavía una biografía por construir, tienen todavía futuro. Las personas, cuanto más adultas somos, realmente encontramos que nuestra biografía empieza a estar limitada, ¿no?, en el tiempo. Pero para las personas jóvenes dicen, bueno, yo quiero dedicarme a esta actividad, es mi actividad, es la que me gusta, es por la que quiero apostar y realmente tengo mucho tiempo por delante. ¿Qué tengo que hacer? Y por lo tanto la preocupación es muy superior en las personas más jóvenes. Por eso indicábamos también que no tiene nada que ver la formación, que es principalmente la edad la que interviene en esta percepción, ¿no?, de preocupación por el cambio climático. ¿Cómo está impactando el cambio climático en la actividad de nuestros encuestados? Pues evidentemente
la mayoría nos dicen que mucho o bastante. Como decía Joaquín, haciendo la suma, prácticamente 3 de cada 4 dicen que hay un impacto del cambio climático en su actividad. Perdón. Realmente, si nos damos cuenta, muy pocas personas dicen que no tenga un impacto. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos gente que dice, a mí me está afectando positivamente, porque hemos comentado zonas, por ejemplo, como eso lo veremos también desagregando los datos. Pero, aunque es cierto que hay gente que dice, bueno, puedo plantar a más altura, puedo plantar en otros lugares, estoy llevando a un grado diferente, me está beneficiando, lo que también queremos decir, tanto en las encuestas, y ahí está Javier que nos lo puede decir también, como en el trabajo de campo cualitativo, es que la gente que te dice, a mí me ha venido bien, son los menos, también tengo que decirlo, a mí me ha venido bien, pero como esto siga así, eso nos lo han dicho, nos lo están diciendo en el estudio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que esa preocupación, esa percepción está presente. A mí me ha venido bien, yo estoy plantando a más altura, ahora resulta que aquí no podía poner viñas y ahora puedo poner, mi vino está, la uva está saliendo tal, pero ostras, si esto sigue así, en un futuro me va a perjudicar. Así que sobre todo quedémonos con ese dato. Hay un impacto del cambio climático en la actividad. Los agentes del terreno, los agentes del sector están manifestando que está afectándoles. Insisto, esto es un dato también que tampoco ofrece mayor duda en relación a lo que estamos observando, ¿no? Y también, de nuevo, hemos visto cómo ese impacto sigue siendo mayor en lo que es País Vasco y Navarra, que es donde hemos observado esos cambios también con profundidad. Como les decíamos anteriormente, era muy significativo que en Navarra y en La Rioja Alavesa no tuviésemos apenas municipios dentro del nivel más bajo de impacto, así como en Rioja Oriental, que como decía Joaquín, pues Rioja Oriental, como hemos dicho al principio y han comentado las compañeras, tenía otras características, ¿no? Pero bueno, insistimos, esto es un hecho... La mayoría de la gente, como hemos comentado y ligándolo a lo anterior, dice que el impacto es bastante negativo, muy negativo. Ya hemos dicho que hay gente que dice, bueno, me beneficia y tal, pero de nuevo estamos viendo unas consecuencias negativas en la actividad. Es decir, son conscientes de que está pasando algo, lo saben, lo ven, lo dicen y encima les afecta. Sí, es lo que señalaba antes, ¿no? Si colocamos la situación de regular como un punto intermedio, realmente es en los que consideran que es muy negativo, bastante negativo, es una percepción puramente de adjetivo, ¿no? De cómo adjetivar a su valoración, ¿no? Sería el 64%. El 64% consideran o valoran que el impacto climático va a tener unas consecuencias negativas en su actividad, ¿no? Bueno, de hecho decíamos antes, la gente que lo ve de forma positiva ven que es minoritaria, que existen, insisto, y ese regular también lo podemos categorizar así, pero realmente es muy significativo lo que decía Joaquín, ¿no? ¿En qué aspectos han visto nuestros encuestados que les está afectando? ¿Qué es lo que están viendo que les está pasando? Bueno, pues no vamos a dar ninguna sorpresa realmente, porque creo que todos somos conscientes de ello. Evidentemente, si de nuevo hacemos lo que ha comentado Joaquín, de juntar los muchos y los bastante, que son los valores positivos, fíjense que la mayoría de lo que serían los aspectos climatológicos que han comentado antes Lía y Maripaz, pues el descenso de las lluvias, el aumento de las temperaturas destaca especialmente, la variabilidad del clima, es decir, fíjense que estamos hablando tanto en el aumento de temperaturas como en la variabilidad del clima, más del 80%. Se corresponde de nuevo con también lo que decían ellas. En el caso de las lluvias está por debajo. No quiere decir que llueve menos, sí, pero no tanto como nos puede parecer a veces dentro de esos datos globales. Y ellos también nos lo dicen, porque nos lo decían en el trabajo de campo. Bueno, llueve menos, sí, pero luego te viene un año como el año pasado que te cae la que no está escrita, ¿no? Y los fenómenos inesperados, como esas tormentas, esos granizos muy potentes, esas heladas como la del año 2017, creo recordar que fue, ¿verdad? 2017, esa helada tan bestial que pasó. El cambio de fechas en recogida de la uva. Fíjense también ahí los dos datos, más del 70%, otra vez un dato bastante significativo. La anterior maduración de la uva, menos el aumento del grado alcohólico, realmente eso. Pero vamos, vemos fenómenos que están contándote que está pasando mucho bastante, ¿no? Y fíjense cómo las categorías poco o nada son mucho más reducidas. Y seguramente cuando entremos al detalle veremos que hay algunas variables sociodemográficas que hemos comentado anteriormente que van a ser determinantes en ese sentido. Sí, yo apostillar otra vez también lo mismo, el grupo de los que opinan que de una manera regular es básicamente el descenso de lluvias y el aumento del grado alcohólico de la uva, ¿no?
Parece mentira porque para la gran mayoría lo que les parece más importante es básicamente el cambio de fechas de recogida de uva y la anterior maduración de la uva, ¿no? Que va unido de algún modo, ¿no? Y sin embargo les parece que, bueno, pues que no incide excesivamente el hecho del descenso de las lluvias. Posiblemente porque también, luego lo veremos, ha habido una mayor adaptación precisamente en los sistemas de riego y también posiblemente el aumento del grado alcohólico de la uva se ha solventado en bodegas con diferentes métodos, ¿no? Bueno. Esta era una pregunta cerrada, es decir, les preguntábamos por estas mismas categorías a los encuestados, pero luego les preguntábamos de forma abierta. Es decir, ahora, espontáneamente, díganos, por favor, cuáles son los elementos. Y nosotros, que somos muy cualitativistas los dos, es lo que también nos llama la atención. Fíjense, aquí observamos cómo se vuelven a repetir bastante los mismos elementos que hemos visto anteriormente, pero esta era una pregunta espontánea. Les decíamos, ¿cuáles son los 3 aspectos que ustedes más han notado? Pues curiosamente el descenso de las lluvias y las sequías, lo hemos vinculado, está siendo el primero. ¿Pero por qué? Porque también igual es el más impactante, el que luego, como decía Joaquín, tiene un impacto muy claro en la actividad. Aunque, como luego lo veremos, ha sido una capacidad de adaptación y mitigación a través de los sistemas de regadío que en algunas de las entrevistas y encuestas que hemos realizado, en parte, decían, aquí no hemos tenido que poner nunca regadío, pero ahora tenemos que poner regadío, no nos queda otro remedio. Entonces, bueno, ahí tienen también cómo están esos, pero también había gente que nos decía que a mí me llamaba mucha atención la pérdida de las estaciones, ¿no? Que un 10% te decían prácticamente que se estaban perdiendo las estaciones. Luego veremos también cuestiones de plagas y enfermedades que también van a aparecer. Esto, como decimos, es una pregunta espontánea, es una pregunta abierta, y estos son los que nos han dicho que se corresponde bastante con lo que hemos visto. Bueno, la consecuencia es obvia. Esto tiene un impacto económico en el cambio climático, en la actividad. Esto es curioso porque realmente hay un 30% que dicen que no. ¿Pero por qué? Claro, hay 2 de cada 3 que dicen que sí, obviamente. ¿Pero por qué? Porque también es difícil de precisar muchas veces hasta qué punto una cuestión viene derivada del cambio climático o no viene derivada del cambio climático. Una vez que nosotros íbamos haciendo la encuesta nos decían que sí 2 de cada 3. Es decir, ellos achacaban a toda esta variabilidad el hecho de que tuviesen que haber asumido costes económicos. Tenemos también, preguntamos, ¿cuál era el coste económico? Lo sacaremos. Era muy difícil de precisar. Claro, aquí la variabilidad era tan grande, tan diferente, porque además tampoco teníamos una medida clara de lo que tal. Cada año era distinto, cada elemento era distinto, cada zona era diferente. Si he tenido que poner regadíos, eso es un coste económico. Si he tenido que hacer más seguros por las heladas, eso es un coste económico. Si he tenido que tal, eso fue difícil de precisar, es muy difícil además. Y si buscamos esa medición, vamos a tener dificultades. Lo que sí que encontramos es que esos cambios, esos gastos, los estaban asumiendo desde hace poco tiempo relativamente, posiblemente los últimos 5 años. Sí, además había una cuestión que es muy, muy difícil de percibir. Y esto, si preguntáramos a todos ustedes, uno por uno, les preguntaríamos, en el último mes, ¿han visto aumentado el gasto en su actividad cotidiana? Y no lo sabrían, sobre todo si les pedimos que nos digan la cantidad. Eso era muy difícil de precisar. Y eso fue un problema cuando realizamos la encuesta, porque claro, unos nos expresaban en porcentajes, por hectárea. Sí, pues yo creo un 20% más el impacto. Y otros te decían, pues el seguro 1.000 euros más luego... o te decían el coste, el impacto por hectárea, que también dices tú, entonces, bueno, pues ¿cómo mido esto? Era muy difícil y realmente no tuvimos ocasión de valorar efectivamente en términos económicos cuánto suponía ese impacto económico. Lo que está claro es que el sector del Rioja está teniendo un impacto económico a través del cambio climático. Este es un hecho y además vimos los 4 grandes bloques. La adaptación al mismo, la gran mayoría de los que dijeron que sí, la gran mayoría, ese 64% que están viendo ustedes aquí, la gran mayoría dijeron que debían que hacer cuestiones de adaptación a la nueva situación. Sistemas de riego sobre todo, evidentemente, porque eso es una cuestión que está afectando bastante, ¿no? Tema de plagas, de bacterias, de enfermedades, hacer nuevas plagas. Antes decían anteriormente Lía y Maripaz cómo van cambiando los territorios y nosotros nos contaban, creo que ahí está Carmen, que nos contaban ahí por Autor y Porquel, que estaban viendo una serie de insectos que eran desconocidos en nuestro territorio. Entonces, claro, evidentemente, o con aquello de las feromonas, ¿te acuerdas también que estábamos haciendo trabajo de campo, ¿no? El aumento también en el tema de los seguros.
de los que habían hecho inversión, un coste por el tema del cambio climático, un 72,3 decían que habían tenido que aumentar los seguros o afrontarlos. Bueno, a ver, había gente que decía que no tenía directamente seguros, pero a raíz de la helada del 2017, mucha gente dijo, vamos a poner seguro. Es decir, esto es importante. Y luego, también cómo afrontamos esos fenómenos inesperados, que de repente tienes una sequía, una helada, una granizada, unas lluvias, tal. Curiosamente, hay una menor valoración económica de la elaboración. Esto tenemos que profundizar más y seguramente la cualitativa nos dará, pero como decía antes Joaquín, en la bodega tienes más herramientas y más medios para afrontar esto. Fíjense que de los encuestados que teníamos del ámbito de elaboración, solo el 18% dijeron que había tenido un coste. También existe, porque también nos lo están diciendo los enólogos. Sí, no, simplemente en bodega es verdad, están actualizando metodologías precisamente para hacer disminuir ese grado o ese aumento en el grado del vino y bueno, cómo combatir precisamente también el aumento del azúcar, etcétera. Yo creo que a ese nivel además tienen una buena colaboración con investigadores de la Universidad de Rioja, a través precisamente también del CSIC. Y CCV también. Sí, es decir, que ahora mismo, afortunadamente para nuestra denominación de origen, realmente cuentan con un gran equipo de gente y además hay otra cosa que señalábamos, muchos de nuestros encuestados vinicultores eran enólogos, es decir, tienen un conocimiento o de algún modo experimentan y les permite adaptarse, ¿no?, a este cambio. Por lo tanto, el impacto económico era menor en bodega que en agricultura, ¿no? Otra pregunta que les hacíamos era si habían tenido que hacer acciones para afrontar el cambio climático. Hemos visto el coste, pero claro, yo puedo asumir un seguro, pero eso tiene que ver, ¿cómo identifico yo que eso sea una acción o el riego? Bueno, pues el 54,9% decían que sí, que habían llevado a cabo acciones para afrontar el cambio climático o habían transformado acciones de su actividad debido al cambio climático. Es interesante ver también cómo, de nuevo, pues están aquí diferentes aspectos, como por ejemplo nuevos sistemas de riego, que eso es algo que sale totalmente dentro de los encuestados que han tenido que hacer cambios, ¿no? Más del 60% habían tenido que hacer cambios en el sistema de riego. Insisto, muchas zonas de Rioja, aquí estáis gente que conocéis mejor que yo el territorio, mejor que nosotros, han tenido que poner el regadío porque no existía. De hecho, nosotros estábamos haciendo trabajo de campo y en lugares que nos decían, hemos tenido que traer regadío, hemos tenido que traerlo tal. La regulación de la carga de la uva, cambios de fechas de recogida, etcétera, fueron los que nos mostraron los elementos más significativos en ese sentido, ¿no? Es decir, así como por ejemplo no había otro tipo de cambios, por ejemplo en sistemas de poda o en plantación, pero sí en los tres primeros que hemos visto. Sí, y viceversa, si nos fijamos tenemos alguno más que la contamos. En poco o nada sobre la valoración de qué acciones eran las que valoraban menos, eran precisamente las últimas, ¿no? Los cambios en la actividad, que solamente aparece de manera regular, ¿no? El cambio en la actividad, puesto que la vitivinicultura no les... Donde más también... Y luego, por supuesto, cambios en sistemas de poda o cambios en sistemas de plantación. Todavía, digamos que no es, primero, por mandato, porque no pueden realmente hacer plantaciones que luego sean reconocidas como parte del territorio del Consejo de la denominación de origen, ¿no? Pero además porque también nos hemos encontrado que hay municipios donde ya no hay espacio para plantar más alto. Es decir, ya se ha plantado todo lo que era en altura. Por lo tanto, claro, no lo encontraban como un elemento, una necesidad, y por eso aparece como nada, ¿no?, el cambio de sistemas de plantación. También hay que destacar el aumento de los controles por riesgo de plagas, de bacterias, que es uno de los elementos más significativos. Y luego el aumento de los seguros que ya hemos comentado anteriormente, que han tenido que asumirlos. Nosotros en la encuesta, no lo vamos a traer hoy, pero va a estar también, hemos también analizado la información y la formación y las solicitudes de ayudas que existen. La verdad es que no lo hemos traído porque los datos son para analizar profundamente, pero nos llama la atención, por ejemplo, que hay más porcentajes todavía un poco reducido en relación a la solicitud de información y de formación. Eso lo profundizaremos más adelante porque tenemos también preguntas sobre el tema. Por ir adelantando, porque si no nos enrollamos y tenemos luego que dar eso. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años, como decían Maripaz y Lía, en relación al cambio climático? Bueno, pues, los encuestados y encuestadas tienen claro que si esto sigue así, va a haber que hacer más cambios todavía. Está claro que los sistemas de riego, va a tener que haber nuevos sistemas de riego. No lo ven tan claro en la elección de variedades de uva, parece que eso no afecta mucho por cuando les preguntamos, es decir, que hay más porcentaje que dice que no, nada, poco nada que sí.
Sí que tienen claro que las fechas de cambio de fechas de recogida del agua van a cambiar, que eso evidentemente, pues como van cambiando la variabilidad, en la elaboración no va a tener ninguna, va a ir menos gente que dice que tiene consecuencia. Tener en cuenta que hay un 44% que en su actividad son viticultores únicamente. Sí que la gente, hay un 50% que dice que va a haber que plantar a más altura, y nos llamaba la atención este dato porque preguntábamos si habría tierras que se quedarían como inservibles para la denominación de origen Rioja. Cuando Carmen y yo estuvimos en la zona de Quel y Autol, estábamos ahí con viticultores, y recuerdo perfectamente que un viticultor nos dijo: ¿veis el monte de allí, esa ladera, que había unos paneles solares, ¿no? Pues ahí hace no sé cuántos años se plantaba de todo, no sé qué. Bueno, realmente la gente no piensa que haya haber tierras que sean inservibles, aunque en Rioja Oriental, iba a decir Rioja Baja, en Rioja Oriental sí que es verdad que nos dijeron que sí, que ahí tenían una mayor percepción y mayor preocupación en ese sentido, así de forma eso. Que va a haber más enfermedades y plagas también está claro, que lógicamente eso parece que con estos cambios pues vamos a tener más riesgos, aunque realmente también hay gente que dice que bueno, pues esto es una cuestión de adaptación, que va a hace falta más seguros, también lo dicen. Y fíjense, ¿no? Bueno, claro, me diré, si dejamos el tema de las ayudas, porque todo el mundo viene bien las ayudas, pues bueno, más ayudas, pues fenomenal. Pero la gente dice, va a hacer falta más información y va a hacer falta más formación. Esto es muy importante porque evidentemente luego, como insisto, también les preguntamos si se informaban y si se formaban, y las respuestas fueron bastante reducidas. Pero nos dicen que va a hacer falta más información y más formación. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que curiosamente pensábamos que la formación la recibían a partir de, pues, yo qué sé, de bien sindicatos, de la propia consejería, etcétera. Y realmente no existe mecanismos sostenidos en el tiempo que permitan mantener una formación continua, ¿no? Y es por eso que hacen reclaman de algún modo que debería existir algún tipo de organización de formación permanente, porque nosotros de algún modo estamos siempre educándonos, ¿no? Y ya en términos de actividad yo creo que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido es curioso, ¿no?, que tanto información como formación aparezcan como una preocupación bastante, y que, ya digo, yo lo uno normalmente a mucho bastante, porque no es más que una cuestión de adjetivación, ¿no? Tengamos en cuenta también, nosotros hemos rastreado, el equipo de investigación, las formaciones que existen sobre esta cuestión. Evidentemente hay formación que igual no está directamente, que no pone directamente cambio climático en Rioja, pero igual tiene que ver con adaptación de lo que sea. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado, tenemos el dato, no lo hemos traído porque queremos profundizar en el análisis con otras variables, pero muy poca gente ha ido a cursos de formación sobre cambio climático, muy poca gente, y muy poca gente le ha llegado. No quiere decir que no haya, porque alguien me puede decir, oiga, que yo hago cursos de formación del cambio climático. Nosotros, la gente no ha ido apenas a cursos de formación, los que nos han contestado, y nos han dicho que desconocen. Sí que nos han dicho que el Consejo Regulador, los sindicatos, hemos ido a una conferencia, a una charla que dieron no sé quién en no sé dónde, pero realmente no hay un sistema, como decía Joaquín, estructurado, lo cual no quiere decir que no llega, no quiere decir que no exista. Porque creo que, como has dicho tú, la Universidad de La Rioja, el ICCV, y otras entidades están ahí. Uno de los elementos, ya para ir terminando, que les preguntábamos, nos gusta hacer este tipo de preguntas, somos así, es que nos dijesen, por favor, de estas 5 frases, con cuáles se quedaban. Es decir, vamos a ustedes, si esto sigue así en la próxima década, ¿cuál cree que va a ser el escenario de Rioja? Bueno, es interesante ver cómo hay una visión, por una parte, conservacionista de la situación. Bueno, la mayoría dicen, tendrá que adaptarse a las nuevas circunstancias, pero se mantendrá, en condiciones más o menos similares a la actual, ¿vale? Eso quiere decir que al final, ¿eso qué quiere decirnos? Quiere decirnos que, vale, sé que pasa algo, sé que ocurre algo, pero que tampoco va a ser el acabose, ¿no? Esto no van a ir los dragones de Juego de Tronos y tal. Pero luego, evidentemente, sí que también 1 de cada 3 nos dicen, tendrá que buscar alternativas de adaptación, es decir, nuevas variedades, plantaciones a más altura. Es interesante estos dos grupos porque verdaderamente nos están diciendo dos visiones. Como insisto, una un poco más conservacionista, más de, bueno, pasa esto, pero va. Y de hecho te lo dicen ellos. Como ha dicho antes Maripaz, la denominación de origen Rioja ha salido de otras situaciones y saldrá también de esta, lógicamente. No va a haber un cambio. Ahora, hay gente que es muy consciente de decir, ostras, cuidado. Sin embargo, solo un 4,8% dicen que va a cambiar por completo.
es muy poca porcentaje. Y un 8,3 también, fíjense que no está, los extremos son muy reducidos. Un 8,3 dice que se verá afectada mínimamente, con lo cual a nosotros este indicador sí que nos dice mucho, de la situación del sector y de la percepción. Sí, ¿no? Yo creo que es normal, puesto que la información es muy escasa. Sobre ahora, por ejemplo, tener ya noticias de que en estos últimos años la temperatura media ha subido de media por lo menos 1 grado, eso es muy significativo. Es verdad que cada vez más la información que nos va llegando a través de los medios de algún modo nos va permitiendo concienciarnos algo más sobre la gravedad del momento que estamos viviendo. Ya saben ustedes que los adolescentes salen un día al mes precisamente para reclamar, ¿no?, que los adultos tenemos que tomar posición realmente, porque el futuro que les espera es bastante desesperanzador si el clima se hace irreversible. Vamos a terminar con una serie de preguntas que también entran dentro, a veces, de lo políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, están aquí, queremos saberlo también. Fíjense, la gran mayoría de los encuestados están concienciados con respecto al cambio climático. Hombre, claro, no vas a decir, no, a mí me da igual. No, evidentemente el 2,3 y el 0,4, pues eso. Pero sí que es cierto que eso quiere decir que es como dice Joaquín, ese discurso acalado. Otra cosa es luego lo que hagamos, ¿no? Que estar muy concienciado, pero por favor deme el aire acondicionado que me asfixio. No, pero hay una concienciación. Eso ha entrado, ha calado, está dentro de la sociedad y de hecho un 83,6% dicen que mucho, bastante, y a mí me parece significativo que prácticamente 8 de cada 10 encuestados digan que sí, que esto es importante y que están concienciados. Otra cosa es luego lo que hagamos, ¿eh? Y sí que esto también lo copiamos de unos amigos, de estos amigos de las encuestas europeas. ¿Cuál es el grado de responsabilidad personal y de la actividad? Primero, como yo como persona, como en este caso como Sergio, como Joaquín, qué culpa tenemos del cambio climático, y luego sí que queríamos saber si eran conscientes de cómo veían ellos si a su actividad impactaba climatológicamente. Bueno, pues aquí nos encontramos de nuevo con que la gente es muy consciente de que primero como persona tengo un impacto y segundo como actividad vitivinícola también lo tengo. Fíjense, prácticamente un 70% de los encuestados decían que la actividad vitivinícola tenía una responsabilidad bastante en el cambio climático. Es decir, que al final uso de fitosanitarios, el tema de los tractores, etc. La producción, habría que ver, bueno, no sé si está por aquí Miguel con todo de la huella de carbono, ¿verdad, Carmen? Pues evidentemente. Sí, ¿no? En cuanto a la actividad, si se dan cuenta, tanto mucho como bastante es la misma, ¿eh? Es decir, es un 34% o 35% prácticamente en los dos casos. Es decir, se sienten responsables o en parte responsables, son conscientes de esa responsabilidad que tienen en el cambio climático, y a la vez también están igualmente preocupados de la percepción, de que ellos son también responsables de que eso se pueda llevar a cabo, trabajar o luchar contra el cambio climático en su propia actividad. Claro. Y claro, de algún modo eso nos da bastantes esperanzas, yo creo, con denominación de origen, que realmente nosotros nos vamos a adaptar, que realmente nosotros vamos a trabajar, las personas que estamos vinculadas a la denominación de origen Rioja, o que somos amigos de la denominación de origen Rioja, de que eso va a producir realmente beneficios de futuro e incluso inmediatos, ¿no? Sí que es verdad que en la cualitativa, por adelantarles un poco lo que estamos haciendo y lo estamos terminando en estas semanas, sí que es cierto que nos encontramos, aparte de esos modelos de viticultura ecológica, pero sí que también nos encontramos una reflexión por parte de algunos agentes que te dicen es que el sector va hacia un camino de concentración, hacia un camino X, donde al final pues grandes extensiones de viñedo, etc., y eso quieras que no tiene un impacto también. Es decir, se es muy consciente de que la actividad tiene ese impacto, pero también existe un discurso de, bueno, vamos a ver cómo podemos ir hacia otra dirección, que es complicado y complejo, sobre todo por la demanda. Al final también te dicen, hay una demanda del mercado. El mercado está ahí y el mercado es el que manda, eso es así. Y ya para terminar, queríamos también preguntarles si consideran que el cambio climático es reversible o qué grado tiene. Y realmente la percepción es bastante negativa, es decir, la mayoría opinan que
que es poco o nada reversible. Hay tan solo 2 de cada 10, un 19% que dicen que puede ser reversible, con lo cual los encuestados y encuestadas son muy conscientes de que hemos llegado a un punto en el cual tendremos que adaptarnos y mitigar este escenario, tanto como sociedad, como colectivo, como en la actividad vitivinícola. Yo también creo que este es un indicador, creemos, muy significativo de la percepción que existe, que es interesante ver, porque yo creo que una vez que nosotros, y ya termino, salvo que Joaquín, cuando Joaquín quiera decir algo, hemos visto cómo ha sido la visión, el dato objetivo, como decía antes Alberto, ¿no?, de la evolución que nos han trazado Maripaz y Lía. El escenario de la encuesta es mucho más negativo que el que nos han trazado Maripaz y Lía. Es muy significativo esto, creo que es muy importante, muy interesante, creemos, porque nos muestra también una serie de percepciones que están ahí. Así que, Joaquín, si quieres cerrarlo tú. Es reiterar lo mismo. Existe una percepción negativa sobre la posibilidad de revertir este cambio climático, ¿no? Y es curioso también que los que encuentran que no es nada reversible, que es ya imposible de revertir, ¿no?, la situación, y los que encuentran que es bastante revertible, es el mismo porcentaje, si se dan cuenta, un 18% en ambos casos, ¿no? Que sacaremos las variables que son. Sí. Pero lo que creo que es más fundamental es que, igual que en otros países ya ahora están reclamando, ¿no?, una ley de cambio climático que ayude y que apoye todo esto, lo mismo que hay otros países. Inglaterra recientemente ha sacado ahora lo que se denomina emergencia climática, ¿no?, para sacar una serie de medidas precisamente para adaptarse. Nosotros todavía parece que como estos negacionistas, como estos que piensan que es muy reversible y que esto es una cuestión de poca importancia, estos negacionistas, yo creo que nuestro país y sobre todo, dado que nuestra región es una región realmente preocupada, lo mismo que estoy hablando del País Vasco o de la zona de Navarra, yo creo que tarde o temprano nosotros realmente reclamaremos, ¿no?, unas medidas de este carácter para que realmente lleguemos a hacer reversible, y si no, por lo menos para adaptarnos a ese cambio, si es que ya no es reversible, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Sergio, Joaquín. Primero, enhorabuena por el trabajo, tremendo trabajo de campo, y enhorabuena también por toda esa cantidad de datos que nos habéis soltado, haberlo hecho de forma tan afable y tan amable, ¿no? Como decía, vamos a abrir un turno de debate. Si os apetece preguntar, que bueno, si os parece voy a comentar yo. Me ha llamado la atención a ver cómo lo diría, la solidez de la percepción de la gente, ¿no?, del tema, la seriedad de las respuestas, y creo que bien adaptadas a la realidad, ¿no? No sé si os ha pasado, porque habéis contado que asaltáis a un tío en el tractor, que normalmente vas a una persona mayor, que viene un chavalito con esto y te dice, tú chaval, ¿qué vas a ver, ¿no?, ¿qué me estás contando, ¿no? Sin embargo, de una madurez... Dices por Javier, no por nosotros. Bueno, tú también, chavalito. Joaquín ya menos. Pero bueno, sí, esa solidez de las respuestas, esa madurez de las respuestas, que creo que se casan bastante bien con lo que nos han estado explicando desde el punto de vista técnico. Sí, la solidez, como dices tú, era incuestionable, y en la cualitativa también aparece, es decir, tanto en la quanti como en la quali. Es que además ellos te dicen, cuando nosotros, y Javier, que ha hecho gran parte del grueso del trabajo de campo dentro del proyecto, cuando nosotros hablábamos, y también está Carmen, que también ha estado con nosotros en el campo haciendo, cuando nosotros cogíamos a alguien, y cualquier ámbito, ¿no?, de la viticultura sobre todo, y te decían, pero no ves cómo está... Mira, me decía un señor Enkel, esto me llamó mucho la atención, me decía un señor Enkel, un viticultor, ¿te acuerdas, Carmen? Esta tierra que tengo aquí está ahora, estamos hablando de marzo, como si estuviésemos en agosto. Es decir, ellos lo ven, lo tocan, lo viven, es decir, eso lo están percibiendo. Entonces, no había mucha gente que cuestionase ni que, bueno, va, esto tal. No, es decir, esa solidez está muy interiorizada porque lo llevan viendo, sobre todo lo que nos destaca, lo que hemos dicho antes, el tiempo que llevan viéndolo. Que no es algo que digas, como decíamos antes, ¿no? No es algo que digas, va, pues hace 4 años, 5, no, es que está pasando hace tiempo ya.
Y de todas formas, nos falta ahora desagregar, y que será el estudio final que cuando lo presentemos, desagregar precisamente quiénes son las personas que tienen esa firmeza, esa solidez, ¿no? Es verdad que ahora mismo estoy recordando algunas de las muestras y de lo mismo propietarios de bodegas como gente con unas pocas hectáreas. Nos hemos encontrado todo el abanico de vitivinicultores que realmente entienden que es un problema y que realmente están concienciados de la existencia del cambio climático y que importa para su actividad, ¿no? Y entonces, bueno, para mí yo creo que es un canto de esperanza, porque realmente si habláramos de que esta es una denominación de origen donde la gente realmente tiene poco interés o poca preocupación, o piensa que, bueno, pues esto es cuestión de ahora de moda o simplemente de lo políticamente correcto que decía, pero realmente hay una preocupación y existe además conciencia de que esto supone también un impacto económico, y por lo tanto yo creo que a veces cuando nos tocan el bolsillo es cuando realmente tomamos más conciencia, y yo creo por eso que es esperanzador, ¿no? De que vamos a, no sé, estamos ya de algún modo trabajando por una adaptación a ese cambio climático, ¿no? Vosotros sois sociólogos y que me llamó la atención que apenas el 5% es catastrofista, ¿no? Un poco con la condición humana, ¿no? Asumido el problema que tenemos, sí, también el es que no eran catastróficos, o sea, no percibimos esa situación. Yo creo que en ese sentido nosotros nos llamaba la atención también, y lo estamos viendo en la cualitativa también, en las entrevistas y los grupos de discusión, que la gente dice, bueno, vamos a adaptarnos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver lo que ha pasado. Y también encontramos, y esto es una cuestión que nos llamó la atención, así en la cualitativa y en los comentarios que hacíamos con los viticultores, una fe en el ser humano como tal, ¿no? Si hemos solución, ya buscaremos una solución. Es decir, hay una fe en la humanidad como capaz de salir de esta. Es decir, yo me encontrábamos que decían, no, bueno, pues algo, estoy seguro de que algo se inventará, algo se podrá hacer, decía mucha gente, dices tú. Bueno, pues yo no lo sé, yo no tengo esa percepción, pero sí que la encontramos, ¿no? Sí que encontramos no es ese catastrofismo de esto se va a hundir, esto no hay nada que hacer, no tenemos nada, no tenemos futuro, no. Como ha dicho Maripaz, hemos salido de otras cuestiones y hemos salido de otros escenarios, y esto es un desafío o una encrucijada, como quieran llamarlo, y evidentemente pues tendremos que adaptarnos, pero el catastrofismo no estaba. Sí que existe la preocupación está ahí, el escenario de, bueno, pues esto es lo que hay, estamos teniendo estos problemas, y yo creo que, como bien decía Joaquín, lo que también la sociedad demanda, o el sector en este caso, es pues unas actuaciones. Yo creo que hay que profundizar. Tenemos las herramientas y los medios en el tema de formación, en el tema de información. Nosotros, yo creo que como Universidad de La Rioja, como territorio del Rioja, como le dice VV, tenemos esos medios para decir, oiga, vamos a trabajar. Sí que es verdad que otros territorios nos llevan la delantera, seguramente, pues no voy a hablar de Burdeos porque es otro mundo, ¿no? Pero evidentemente creo que tenemos las herramientas y los medios para hacer cosas, y la gente es consciente de ello. La gente dice, no, podemos hacer cosas, podemos solucionarlo, podemos adaptarnos, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? Les hemos dejado fundidos. Pueden ser preguntas incómodas, o sea que no hay problema también, o sea, pueden cuestionarnos y tal. Y llamamos a Tezanos y que... Ya que dejen el micrófono, compañero. Hola. Buenas. Se ve mucha preocupación en el cambio climático, que es real, que les está costando dinero, pero luego no están desarrollando nada para mitigarlo. Como si estoy súper preocupado, me estoy gastando dinero en seguros, en meter regadío, pero no veo ningún cambio en manejo de suelo, nada para mitigarlo. Entonces es un poco incongruente las respuestas con la realidad. Has dado la clave. Sí que es verdad que es cierto que las mitigaciones o adaptaciones vienen muchas veces por obligación, es decir, porque me toca poner el sistema de riego, me toca hacer seguros. Pero ellos también son muy conscientes de que se ven desbordados por el día a día, por esas demandas del mercado, que les lleva a cabo de ese grado de concienciación que tú decías, luego
pues evidentemente no soy capaz de hacer otro tipo de acciones que puedan tener un impacto mayor. Son conscientes de ello. Es lo políticamente correcto que decíamos, pero también, insisto, ellos hablaban mucho, en todo el trabajo de campo que hemos desarrollado, de que al final te ves en función de cada cual, porque como ha dicho Joaquín, hemos entrevistado por grandes propietarios, pequeños propietarios, trabajadores que no son propietarios, es decir, hay de todos los perfiles. Y ciertamente, claro, luego es lo de siempre, pero eso nos pasa a nosotros también como personas, como seres humanos, es decir, al final, ¿qué hacemos nosotros para no tal? Pues en el sector vitivinícola estoy totalmente de acuerdo contigo, porque lo hemos visto. Sí que es verdad que hay acciones que se están llevando a cabo de cara, pues eso, porque los controles, tal, pero es difícil, yo creo que es difícil. Tienen que ser procesos más graduales, no soy especialista en viticultura, tienen que ser procesos más graduales porque de la noche a la mañana yo no sé si es posible que se pueda hacer una adaptación. Por ejemplo, todo el tema de lo que tiene que ver con todos los sulfatos, ese tipo de cuestiones que están ahí, dilo tú, Lía, que no me acuerdo. ¿Ya? Los nitratos, ese tipo de cosas les cuesta, es decir, pero es que al final te lo dicen ellos, dicen, claro, es que al final yo estoy dependiendo de un mercado que me está exigiendo que tengo que hacer tal. Entonces, bueno, no voy a meter el tractor por aquí. Claro, te decía gente, joder, claro, es que si yo hago una transición, o sea, si hago una viticultura ecológica, eso implica un montón más de mano de obra, implica un montón más de coste, y ¿cómo narices yo afronto esto si no tengo posibilidades, no tengo medios? Es cierto, y te lo reconocen, ¿eh? Dicen, sí, no, estamos muy concienciados, estamos muy preocupados, pero luego a la verdad, pues, tira para adelante. Yo creo que también nos falta información suficiente, ¿no? Se sabe, pero no hay una información puntual que te diga que efectivamente en la producción agropecuaria en general, un 30% de los costes de esa producción es de carácter energético. Adaptándonos precisamente a una producción más ecológica, podríamos disminuir hasta un 20% ese coste de producción. Yo no sé cómo efectivamente debería aplicarlo a mi hectárea de viñedo, ¿no? Pero sé que perfectamente podría estudiarse cómo para cualquiera, en bodegas es más sencillo, ¿no? O digamos, en esa producción energética, cómo hacer disminuir simplemente con que la energía que nos llega costará un 20% menos, ¿eh? Y eso se consigue también, pues eso, con un buen gobierno que te dé esas prioridades, ¿no? De adaptación al cambio climático. Pero claro, yo creo que en ese sentido hay mucha gente que está esperando que les digan exactamente cómo llevar a cabo esa producción de adaptación, ¿no? Porque ya están concienciados, pero cómo llevar a cabo esa adaptación es un poco más complicado si no tienes esa información inmediata, ¿no? Sí, no, que decía sobre las soluciones, evidentemente no han cambiado de momento los métodos de cultivo, pero sí había un altísimo grado ya no de concienciación, de responsabilidad, ¿no? De la actividad vitícola sí. Contribuye mucho al cambio, ¿no? Son conscientes. Y una cuestión, sí que quería preguntar, es que tiene un afán de cortar, ahora se quiere cortar a sí mismo. Digo, bueno, vamos bien. Pero que me la han mandado desde abajo. Sí que me llamó la atención, en la valoración de impacto del cambio climático, en los aspectos que había influido en su actividad, solo el 1% hablaba de descenso de la calidad de la uva. Sí, bueno, eso viene marcado porque los encuestados ahí son menos de la parte enológica. Luego sí que tenemos algún indicador más, pero yo creo que lo que hemos visto es que la percepción por parte del ámbito de la calidad era muy variable, porque había gente que te decía que mejora, empeora, depende de la zona y depende también. Es decir, ahí marca mucho la muestra que está en ese porcentaje, pero tener en cuenta, que hemos encontrado gente que decía tanto que mejoraba como que empeoraba. La mayoría eran viticultores, por lo tanto, claro, ellos entregan la uva y no les corresponde saber si mejora o no, sino que era una cuestión ya de los vinicultores el mejorar la calidad, y por lo tanto a esa pregunta rápidamente se iban a lo que les afectaba realmente, que es el descenso de las lluvias o las posibles sequías. Sí, además creo que también es muy riojano. Yo que suelo hablar como Malasaña de estas canciones complicadas, te dicen, la añada es un desastre. Ahora, yo tengo unos vinos bastante buenos, ¿no? Yo voy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o cambiamos. Llegamos como los Oscars, nos van echando de aquí, o sea, vamos bajando el micrófono. Yo ya he puesto la presentación de Gonzaga aquí, ya he dicho, ya nos vamos. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y seguimos ahora gracias. con la siguiente.